Lo dijo en la primera hora. 7:03. Siempre les planteo en este espacio, les planteamos junto a Belkis, tratar de abordar obviamente la coyuntura, pero sobre todo lo realmente importante. Y uno de los temas realmente importantes que propongo a la audiencia abordar en este momento es la situación del sistema carcelario. Como somos tan coyunturales, aquí la gente se olvida que estamos en emergencia carcelaria. Déjenme contarles, por si no se han enterado, que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH, presentó un informe muy revelador con base en la visita in situ que sus miembros efectuaron meses atrás al Ecuador, determinando varios factores asociados a la crisis de las cárceles de la República. 6 factores: debilitamiento de la institucionalidad del sistema carcelario y los actos de corrupción, catálogo de delitos establecidos en el Código Integral Penal que privilegia el encarcelamiento, el aumento de penas por delitos de drogas, el uso excesivo de la prisión preventiva, pues esto provoca un aumento del hacinamiento carcelario, los obstáculos legales y administrativos para conceder beneficios penitenciarios e indultos y las deplorables condiciones en las que viven los privados de la libertad, como falta de atención médica, alimentación inadecuada, obstáculos para acceder al agua, infraestructura deficiente, etcétera. Yo les pregunto a ustedes, queridos oyentes, internautas, ¿cuánto de esto debate el país? ¿Cuánto de esto? Porque no basta con declarar el estado de emergencia en las cárceles. No basta con conformar comisiones. Hay que tomar decisiones. Hablemos con un especialista en los temas jurídicos y de derechos humanos, el doctor Juan Pablo Albán Alencastro, que nos acompaña a esta hora. Mi doctor, primero valoro su gentileza de atendernos. Sé que se ha tomado unos minutos para atender esta entrevista por sus actividades académicas. Le agradezco. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Fabricio. Buenos días, Belkis. Buenos días también a la gente que sigue Sonorama en este momento. Gracias, doctor. ¿Cómo valoramos este informe de la CIDH sobre las cárceles? Bueno, Fabricio, creo que no nos debería tomar por sorpresa la situación crítica a nivel de las cárceles del Ecuador. Lleva cocinándose muchísimos años, pero a partir del año 2019, como es de público conocimiento, la situación de violencia se exacerbó. Esto deriva en el curso del año 2020, en plena pandemia, en 46 muertes en actos de violencia y en el curso del 2021 en 317 muertes. También en actos de violencia, esto sin contar las personas heridas en el marco de los mismos actos de violencia, y entonces se puso de manifiesto la imposibilidad de los gobiernos nacionales, y no me refiero al actual, sino varios gobiernos atrás, de atender realmente la situación carcelaria. La Comisión Interamericana hizo una visita entre el 1 y el 3 de diciembre del año pasado, y en el marco de esa visita constató una serie de factores que predisponen a la crisis carcelaria, que son los que motivan la crisis carcelaria, pero también ha hecho en su informe final, que es un informe de más de 100 páginas, una serie de recomendaciones particulares al Estado ecuatoriano con miras a superar la crisis carcelaria, que esperamos el gobierno nacional procederá a implementar, dado que fue el propio gobierno nacional el que aceptó que la comisión viniera a realizar la visita. Doctor, buenos días. Adicional a este informe, hay que recordar que el año último, la Asamblea Nacional en 2021 ya había aprobado una resolución tras la investigación que se hizo a nivel de la Comisión de Soberanía, precisamente respecto del sistema carcelario. Fue un tema que se aprobó casi por unanimidad, hubo una abstención, y en lo resuelto se determinaron varias recomendaciones. Yo quiero consultar, ya venimos en este tema de investigación desde hace algún tiempo atrás, ¿cuánto desde allá a la fecha ha cambiado, ha mejorado, se ha acogido, se ha implementado? Bueno, no mucho, y si bien el informe también tiene una sección, el informe de la Comisión, me refiero, tiene una sección en la que reconoce algunas medidas emprendidas por el Estado, entre ellas la emisión hasta el 2021, que es cuando se hizo la investigación, de 2 decretos otorgando indultos, la adopción de un plan nacional, una política nacional, la creación de una comisión para la pacificación de las cárceles, la declaratoria del estado de excepción en los establecimientos penitenciarios, que fue avalada en su momento por la Corte Constitucional del Ecuador.
también observa que hay una serie de deficiencias muy serias en el proceso de implementación. Y hay un comentario particularmente lapidario que hace la comisión en sus conclusiones, que tiene que ver con cómo en el Ecuador no existe una política criminal. Y esto es un factor determinante. Si alguno de mis estudiantes o exestudiantes está escuchando esta entrevista, estará teniendo un flashback a las clases mías de Derecho Penal en las que yo siempre señalo que en el Ecuador, lamentablemente, no tenemos una política criminal e históricamente nunca la tuvimos. La política criminal en el Ecuador es la novelería. Hay momentos en que el discurso de mano dura es lo que pega. Ahora mismo vivimos una situación de seguridad muy compleja y el discurso de mano dura pega mucho. Y entonces la política criminal del Estado temporal se dirige a eso. Y hay momentos en que, en cambio, se quiere atender la situación lamentable en la que viven las personas privadas de libertad y se emiten indultos y se dictan amnistías. Y el péndulo, digamos, de la política criminal va completamente al otro extremo. Esa falta de una postura del Estado frente al fenómeno criminal, frente a la situación de las personas privadas de libertad, esa falta de una ingeniería penal acorde a lo que manda nuestra Constitución, con un modelo de mínima intervención, un sistema garantista en el que se supone que las medidas cautelares, por ejemplo, privativas de libertad, serán de última ratio, serán el último recurso, nos ha puesto en el punto que estamos. Entonces, para poder atender tanto las recomendaciones que hizo el Poder Legislativo antes que la CIDH, como las que ahora está haciendo la Comisión, deberíamos empezar por una toma de postura frente al problema de la delincuencia, el diseño de una política criminal que determine cuándo efectivamente el Estado debe intervenir de manera violenta para gestionar los conflictos sociales y cuándo no corresponde que lo haga. ¿Por qué hemos pasado de un sistema constitucional en el que se pregona la mínima intervención, en el que se supone que el catálogo de conductas delictivas debe irse reduciendo progresivamente, que las penas deben irse también disminuyendo progresivamente, a una posición política de mucha violencia contra el ciudadano, que es sospechado, ni siquiera considerado ya culpable de haber cometido algún delito? Hay que tomar en cuenta que gran parte de los fallecidos, el mayor porcentaje de los fallecidos en los eventos de violencia en las cárceles del Ecuador en el curso del año pasado eran personas sin sentencia y muchos de ellos con una boleta de excarcelación emitida que no se había ejecutado aún. Me parece que uno de los casos más emblemáticos del año anterior, lo de noviembre, 12 de noviembre, si mal no recuerdo, del año anterior, fue el del señor Guayas, que estaba detenido en la penitenciaría del Litoral, que era un luchador del agua, un luchador comunitario, creo que tenía la boleta de excarcelación lista, y al hombre lo mataron en el curso justamente de estas masacres, doctor. Efectivamente, Fabricio, y como él, que ese fue un caso que se volvió notable porque era una persona que era considerada un líder social, pero como él, muchos otros que apenas se encontraban procesados, es decir, que mantenían su estado de inocencia de acuerdo al mandato constitucional, y que sin que nunca hubieran merecido una sanción todavía, y sin que en realidad debieran estar en la cárcel, porque las personas deberían en general poder defenderse en libertad, salvo que vayan a bloquear el cumplimiento de los fines del proceso, o a amedrentar testigos, o a desaparecer evidencia. En ese caso, tal vez podría dictarse una medida de este carácter. Pero en general las personas deberían poder defenderse en libertad, y la mayoría de los que fallecieron simplemente ya no tiene sentido que se defiendan porque nunca fueron declarados culpables, pero están muertos por actos de violencia en las cárceles. El problema, doctor, y ahí yo le quiero preguntar a usted, porque digo, lo que usted dice tiene lógica, pero ¿cómo le hacemos entender al común de los ciudadanos que la solución no es meter a la cárcel a todo el mundo, sino que hay medidas alternativas a la prisión preventiva que deben ir acompañadas justamente de una justicia ágil, que la justicia no se demore tanto en los procesamientos? Yo he sido muy crítico, por ejemplo, en las últimas 2 semanas a propósito del tema de las amnistías, porque la opinión pública básicamente se ha dirigido al trabajo de la Asamblea, que por qué la Asamblea ha amnistiado, pero no ha criticado a la función judicial cuando resulta que, por ejemplo, sobre los hechos de octubre, han pasado 2 años y 5 meses y el 58% de los casos siguen en indagación previa. Entonces, aquí hay un problema de la administración de justicia. ¿Cómo le explicamos al ciudadano que la solución no es meter a todo el mundo en la cárcel, que no es lo mismo a una persona acusada de haber asesinado a alguien versus alguien que probablemente
está siendo investigada por, no sé, mal manejo de recursos públicos. Creo que ahí no hay equivalencias y el tratamiento debería ser distinto, pero ¿cómo le hacemos entender eso a la sociedad en estos momentos, doctor? Fabricio, lamentablemente llevamos ya algún tiempo en una lógica de populismo penal. Cuando digo populismo penal me refiero a que consideramos que el derecho penal es la panacea a todos los males sociales. Y esto no empieza en el actual gobierno. Esto empezó, de hecho, en el gobierno del señor economista Correa, que en un primer momento, en el año 2007, promueve una decompresión de los establecimientos carcelarios a partir de la creación de la Unidad de Gestión de la Defensa Pública Penal. Hasta ese punto no había realmente una Defensoría Pública General. Y además, a través del otorgamiento de una amnistía en esa época, que permitió la salida de alrededor de 5,000 personas. Y ya algunos de los líderes de opinión que hoy también se rasgan las vestiduras frente a los fenómenos delincuenciales, cuando ellos mismos tal vez inclusive tienen sus trapos sucios que no quieren sacar, decía, ya en esa época hubo mucho escándalo a nivel social. Y el discurso es un discurso neopunitivista constante, todo lo queremos resolver con el derecho penal. Entonces, en el ciudadano común y corriente ha calado muy hondo esta idea de la única solución es desaparecer a las personas que nos hacen sentir inseguros, encerrándoles en un establecimiento carcelario, tirando la llave y olvidándonos de ellos y sobre todo olvidándonos de sus condiciones. Yo creo que hay muy poca conciencia sobre la realidad al interior de los establecimientos carcelarios y probablemente una medida apropiada para que el ciudadano tome conciencia sobre el horror de tener que enfrentar un encarcelamiento, muchas veces injusto, otras tantas justo, sería que se sepa públicamente cómo se encuentran las cárceles. Creo que sería muy, muy importante, por ejemplo, que se difunda ampliamente el informe de la Comisión Interamericana, donde se identifica como factores de la crisis penitenciaria una débil institucionalidad, que en el Ecuador es una constante desde hace décadas, el frecuente encarcelamiento a personas que han cometido delitos menores. Finalmente estamos entrando en una lógica de criminalización de la pobreza. En el propio gobierno del señor Correa se despenalizó la tenencia de pequeñas cantidades de estupefacientes y luego en ese mismo gobierno hubo la contrarreforma penal en materia de drogas y se volvió a criminalizar el microtráfico y con ello se llenó las cárceles de gente que efectivamente expende droga en mínimas cantidades porque no tiene de qué vivir. Estamos criminalizando la pobreza. Se señala un factor gravísimo de hacinamiento, con unos establecimientos carcelarios con una capacidad instalada que está superada por lo menos en una cuarta parte, por lo menos en un 25%, si no es más. El establecimiento de estas megacárceles que se han convertido en espacios para mayor violencia, para mayor enfrentamiento entre bandas al interior de los establecimientos, para mayor corrupción de los funcionarios, el uso excesivo de la prisión preventiva, la principal responsabilidad, en mi opinión, de la situación carcelaria en el Ecuador la tiene la justicia ecuatoriana, que abusa de la prisión preventiva. Hay medidas alternativas contempladas en el Código Orgánico Integral Penal que perfectamente se pueden aplicar. Los obstáculos para la concesión de los beneficios penitenciarios. Las personas que pudieran salir luego de haber cumplido un 60% de la pena, en general se quedan casi hasta haber cumplido la totalidad de la pena o hasta haber cumplido la totalidad de la pena porque hay muchos obstáculos para alcanzar la libertad. La satanización del otorgamiento de indultos o amnistías, como acabamos de ver en las últimas semanas. Y además las condiciones de detención precarias, malos patrones de monitoreo de seguridad, una deficiente calidad en los procesos de revisión del ingreso de armas, de alcohol, de drogas a los establecimientos carcelarios, falta de personal suficiente, en fin, hay demasiados factores que tenemos que atender. Doctor, tomando... Entonces, la sociedad debería enterarse de que esto pasa, la sociedad quiere cerrar los ojos. Bueno, creo que a estas alturas ya la sociedad conoce esta realidad, creería yo, porque venimos hablando de esto desde hace algún tiempo atrás. 3 años sobre todo, desde Así 2019 con más fuerza. Yo iba a plantear, tomando los correctivos que usted, en la línea que usted señala, doctor, ¿es posible realmente pensar en que el Estado pueda tomar o retomar el control en el sistema carcelario del país? Porque, claro, básicamente lo que el informe de la CIDH señala es una ausencia de un control efectivo por parte del Estado. ¿Es posible pensar en retomar este control considerando que dentro de los mismos centros carcelarios están presentes bandas, mafias en sí mismo, al punto que parecen ya tierra de nadie?
No se va a solucionar el problema de un día a otro, y eso está muy claro, pero hay que empezar a tomar estas medidas para ir solucionando progresivamente el problema. En relación, por ejemplo, con la violencia entre bandas de delincuencia organizada al interior de los establecimientos carcelarios, una posible vía de salida sería la reubicación de los líderes de estas bandas de delincuencia organizada en establecimientos diferentes. Es cierto que una de las garantías básicas que tienen las personas privadas de libertad es la de mantener la cercanía con su familia, ¿no? Y en este sentido se supone que se les va a internar en establecimientos que se encuentren cerca del lugar donde habitualmente residirían. Sin embargo, en situaciones excepcionales el Estado puede, por ejemplo, tomar ese tipo de medidas. Se puede reclutar más personal, se puede mejorar los salarios para que no sea una tentación el recibir una coima para permitir el ingreso de armas. Se puede garantizar de mejor manera la seguridad de los servidores penitenciarios, tanto aquellos de tipo administrativo como los responsables de custodia, para que no sean sujetos de amenaza y terminen cediendo a las presiones de las bandas de delincuencia organizada. Se puede reducir el hacinamiento limitando el uso de la prisión preventiva. Es decir, yo no creo de ninguna manera, Belkis, que se va a solucionar el problema mañana si se implementan las medidas hoy. Pero sí creo que en cuestión de 6, 7, 8 meses pudiéramos ver un cambio radical si es que nos tomáramos en serio este informe, ya que el informe de la Asamblea no se tomó en serio, ya que las medidas de seguimiento que en su momento la Corte Constitucional también decidió dar no se han tomado en serio. Ojalá se tomara en serio el informe de la Comisión, y ojalá se tomara en serio no durante el gobierno de don Guillermo Lasso, sino que ojalá se tomara en serio en adelante el problema carcelario, porque esa lógica neopunitivista, esa lógica de militarización inclusive que en algún momento se pensó para los establecimientos carcelarios no es una lógica apropiada en un sistema como el nuestro. Hay que ver los ejemplos de las graves crisis carcelarias que en su momento atravesaron Brasil, Venezuela, México, Colombia, entre otros países de nuestra región, y tenemos que aprender de las malas decisiones tomadas en cuanto al manejo de esas crisis. Entonces, esta es una oportunidad para repensar el problema carcelario, es una oportunidad para considerar que nuestra legislación apunta desde el punto de vista del fin de la pena, no a la eliminación ni a la exclusión de aquel que ha cometido un delito, sino a su reinserción, a su rehabilitación. El sistema está basado en una lógica de prevención especial positiva, así se llama ese modelo en que buscamos rehabilitarle a la persona, reinsertarle a la sociedad. Y es claro que en las condiciones actuales de los establecimientos carcelarios eso no se logra. Uno de nuestros oyentes plantea esta inquietud que creo que es absolutamente válida en el contexto que estamos hablando. ¿Fueron adecuados los indultos otorgados por el presidente de la República? Creo que son 5,000 indultos. ¿Fueron adecuados, doctor, en el contexto de lo que estamos conversando? Es una medida apropiada, en mi opinión, para reducir el hacinamiento en los establecimientos carcelarios. Creo que cuando se trata de personas que ya tienen un porcentaje importante de la pena cumplida y se trata de personas que han sido sentenciadas por delitos no violentos, tiene sentido pensar en este tipo de medidas en forma excepcional para decomprimir los establecimientos carcelarios. De hecho, la Comisión en su informe reconoce eso como una medida positiva, los 2 decretos de indulto emitidos del año pasado, y hay que recordar que este año se ha emitido uno nuevo. Es curioso, sin embargo, que no satanizamos tanto eso, a pesar de que también vi críticas a eso, pero no satanizamos tanto eso como la decisión de amnistía. Entonces, estos mecanismos finalmente, tanto los indultos como las amnistías, pueden tener el efecto de reducir la población carcelaria y con ello de reducir el hacinamiento, que es un factor crítico en el riesgo de actos de violencia. Ahora, claro, le preguntaba el tema de los indultos porque alguna gente los ha relacionado con las amnistías. Entonces, algunos dicen, ¿por qué aplauden al presidente cuando indulta y por qué critican a la Asamblea cuando genera esta amnistía, doctor? Son lógicas diferentes, Fabricio, porque en la amnistía finalmente lo que se está buscando es que a alguien que ha incurrido en un delito que es o bien de carácter político por el bien jurídico que afecta, o bien de carácter político por la motivación que tuvo la persona, se le exonere del procesamiento o se le libere si ya hubiera sido condenado. Pero en realidad el indulto está dirigido a cualquier delito y tiene una lógica distinta, una lógica más centrada en el análisis individual y en la consideración humanitaria de la situación de la persona al interior del establecimiento.
Muchas veces porque está enfermo, muchas veces porque vive lejos de su país, fue encarcelado en el Ecuador cuando en realidad es de nacionalidad de algún país europeo, por ejemplo, y muchas otras veces con la finalidad también de descomprimir el sistema penitenciario, que parece ser, en el caso de los indultos que ha otorgado el actual gobierno, es la lógica con la que se está actuando. Entonces, yo creo que ambas son medidas positivas en su propia vía. Creo que no se deben confundir unas con otras, creo que no se deben comparar unas con otras, aunque finalmente el efecto que tienen ambas es el mismo. Doctor, usted hace unos minutos decía, ojalá se tomen en serio este informe, ya que no se lo hizo con el informe de la Asamblea Nacional. Para esto, evidentemente, se requiere de voluntad. ¿Usted ve que en este gobierno exista voluntad para actuar en ese sentido? Es cierto, llevamos 10 meses del actual régimen, pero ¿ha visto o ve que en el horizonte hay voluntad para aquello? Yo veo, Belkis, que en el régimen hay personas que entienden este tipo de problemas y que comprenden la trascendencia de acatar las recomendaciones emitidas por los órganos internacionales de supervisión. La propia secretaria de Derechos Humanos del Ecuador, Bernarda Ordóñez, es una mujer que viene del movimiento de derechos humanos y que sabe, ella sabe, no es una neófita, no es una persona improvisada. Creo que hay gente en el círculo inmediato del señor presidente que comprende la trascendencia de atender este problema, porque es una situación crítica que puede volverse peor. Y es un factor además de violencia también en las calles, no solo al interior de las cárceles, porque esa disputa por el control de los establecimientos entre las bandas de delincuencia organizada en realidad es el reflejo de la disputa por el control de los espacios territoriales, de las rutas del narcotráfico afuera de las cárceles. Yo creo que hay gente en el régimen que entiende este problema. Lo que pasa es que también hay gente en el régimen que no entiende nada. Hay gente en el régimen que ve la solución como lanzar una bomba atómica en las cárceles y olvidarse de los presos. Esos también los hay en el régimen. Entonces, la gran pregunta que hay que hacerse es ¿qué opinión va a pesar más en esta situación? Y yo esperaría que sea la opinión razonable, la voz de la razón que le diga al presidente, mire, señor presidente, hay que ir en esta vía que nos sugiere la CIDH y que ya antes en cierta medida nos había sugerido el Poder Legislativo y que de algún modo en su supervisión del cumplimiento de medidas había planteado la Corte Constitucional. Ojalá sea esa la opinión que pese. Me preocupa que la que se imponga sea la otra, la securitista, la del enemigo interno, que es un discurso que también inclusive al ministro de Defensa en algún momento se le escuchó, la de la militarización, como cuando se nombró al señor Coronel Cobo al frente de los establecimientos carcelarios como director del SNAI. Ojalá no sea esa la opinión que pese. Muy bien, doctor. Quiero aprovechar su presencia y permítame, por favor, dejar este tema de lado tan importante que era la génesis de esta entrevista. Le quiero también pedir un criterio, aprovechando su presencia en este espacio, sobre el veto parcial del Ejecutivo a la ley que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, cuyo trámite comenzó el fin de semana en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional. La Asamblea presentará a través de la Comisión un informe no vinculante que será conocido por el Pleno en las próximas semanas, en los próximos días. El Pleno tendrá que allanarse, o sea, aceptar la objeción presidencial con mayoría simple o insistir en el texto originalmente aprobado, para lo cual la cosa es más compleja porque necesita al menos 92 votos, que a priori no los tendría. Pero el contenido del veto, con 61 textos alternativos planteados por el presidente, ¿cómo le sonaron a usted, doctor Juan Pablo Albán? Con toda franqueza, Fabricio, yo creo que el Poder Ejecutivo Nacional está perdiendo de vista que el aborto ya fue despenalizado en el Ecuador y está tratando de mantener la penalización de manera indirecta a partir de una serie de requisitos irrazonables. Yo no creo, sin embargo, con toda franqueza, no creo que se logre la mayoría calificada que se necesita a nivel de la Asamblea para que la Asamblea pueda ratificarse en el texto original de la ley aprobada. Así que mucho me temo que el asunto se va a entrampar. Creo que se está desatendiendo las indicaciones que en su sentencia dio la Corte Constitucional del Ecuador. Y en estricto sentido, el incumplimiento del mandato de la Corte Constitucional puede derivar en consecuencias muy serias para los funcionarios responsables. Y yo no sé, porque claro, esto ya deja de ser un tema estrictamente jurídico y de técnica legislativa y pasa a ser una cuestión de naturaleza política muy complicada. Yo no sé si la Corte Constitucional quiera ir a analizar quiénes son los funcionarios responsables del incumplimiento de su decisión.
No sé si va a avanzar para allá, con toda franqueza. Pero la verdad es que jurídicamente lo que correspondería es eso, que la Corte Constitucional diga esto no es lo que yo dispuse. Y en consecuencia, esto que se ha aprobado y que es lo que el gobierno quiere, además a través de su veto imponer, es inaceptable y en consecuencia hay un incumplimiento de mi decisión y en consecuencia debo aplicar también estas consecuencias a los funcionarios que han incumplido. La Comisión de Justicia podría solicitar algún tipo de consulta en el trámite justamente del veto a la Corte Constitucional, ¿o eso no procede, doctor? Probablemente sí, porque de todas formas esa sentencia está en fase de cumplimiento y la responsabilidad primigenia del cumplimiento recae en el Poder Legislativo del Ecuador. Entonces bien podría ocurrir que el Poder Legislativo haga una consulta sobre la modalidad apropiada de cumplimiento de la sentencia. Pudiera ocurrir. Jurídicamente eso es razonable en el marco de un proceso de seguimiento del cumplimiento. Algunos colectivos han planteado, doctor, la presentación de una acción de incumplimiento del presidente de la República. ¿Eso se puede hacer? Creo que habría que esperar a ver qué es lo que va a ocurrir, aunque parece muy obvio lo que va a ocurrir, no necesariamente es obvio, precisamente porque hay un tema político detrás. Entonces yo diría, hay que esperar a ver cómo se desarrollan las cosas, pero sí, en la eventualidad de que se consolidara este bloqueo, digamos, de la despenalización del aborto a partir del veto presidencial, pudiera jurídicamente justificarse una acción por incumplimiento. Correcto, doctor. Le agradezco por estos minutos que nos ha concedido para, junto a nuestra audiencia, compartir sus criterios sobre estos dos temas que están allí en el tapete de la discusión. Muy amable, doctor. Gracias a ustedes por la invitación. Muy gentil. Juan Pablo Albán Alencastro, académico, jurista, especialista en derechos humanos, lanzando estas alertas que tienen que ver con la situación carcelaria. El informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos realmente es revelador. Debilitamiento de institucionalidad, actos de corrupción, los delitos en donde se privilegia el encarcelamiento, aumento de penas por delitos de drogas, uso excesivo de la prisión preventiva, obstáculos legales, la situación de la alimentación de los privados de libertad, que es tan complejo, Belkis. Y sobre esto siento que una vez más no abordamos como sociedad, porque claro, hay segmentos de la sociedad que, como decía el doctor Albán, tienen esta visión securitista, punitivista, muy alejada del tema de los derechos humanos, y claro, hay gente que piensa que en las cárceles solamente está el lumpen, y al lumpen hay que dejarlo botado, porque no tienen derechos humanos. Por ahí va la cosa. Y yo sigo sintiendo que nos quedamos todavía en el análisis, en la discusión, como decíamos o referíamos en esa entrevista, la sociedad conoce la realidad que existe ahora mismo en el sistema carcelario del país. Lo hemos venido hablando ya mucho tiempo. Si bien las acciones o los resultados no se miran de la noche a la mañana, yo sigo teniendo esa sensación de que no se comienzan a tomar los correctivos ya de manera integral y de manera eficiente. Eso es lo que al menos siento yo, o es mi percepción. Sí, yo coincido plenamente con eso, porque lamentablemente el país está a ratos discutiendo otras cosas, ¿no? Discutiendo otras cosas. Un buen amigo mío, Alfredo Samaniego, me había escrito en el comentario, ¿no? Y me decía, la inseguridad, la falta de trabajo, las vías destrozadas, son temas que están allí. Le agrego el tema de las cárceles. Son temas que están allí que deberían movilizarnos a todos como sociedad para demandar correctivos y que el poder político de este país, representado en sus instituciones, aplique esos correctivos. Las cárceles son una bomba de tiempo que han venido estallando paulatinamente, sobre todo desde 2019. ¿Cuáles son los correctivos de fondo? Y nos acordamos cada vez que existen... Que hay una masacre. Que hay una masacre. Claro, cada vez que hay una masacre, otra vez hablamos de las cárceles. Le entrevistamos hace pocos días a Nelsa Curbelo en este espacio. Nelsa Curbelo, que siempre tiene la gentileza de atender nuestras invitaciones, integrante de esa comisión de pacificación. Y ella reconoció que no hay condiciones en este momento para una pacificación, por lo que está pasando a nivel interno. Y de esto poco o nada se habla, poco o nada abordamos como sociedad, poco o nada. Estamos enfocados en la bronca política, que es una bronca estéril. Pero estos son temas de fondo. Y esto no se soluciona, como decía mi oyente Alfredito, no se soluciona con la disolución de la Asamblea, con la muerte cruzada. No, por ahí no pasa la cosa. Por eso, al menos trato de sustentar mi opinión, que es solamente la mía,
sobre que las cosas en este país no se solucionan por ahí. O sea, los cambios no pueden ser epidérmicos. Si no hay cambios de fondo, lo epidérmico estará un tiempo y luego, obviamente, volveremos a la situación tan compleja que enfrenta la República. Para la reflexión. 7:33, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.